Diego Hurtado es, vamos a empezar a decir quién no es en todo caso. No es el político y escritor granadino, renacentista español Diego Hurtado de Mendoza, autor del Lazarillo de Tormes, como a veces casi que lo confunden, ¿no? Él es físico, estudió en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, su carrera de grado, también su carrera de posgrado, se doctoró en física, pero casi en paralelo y como una transición, digamos, casi natural, se interesó también por la historia de la ciencia. Es ahí el lugar donde él encontró un mejor desarrollo, una mejor actividad, y actualmente él es investigador de CONICET también, es director del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia de la Universidad de San Martín, un centro de estudios que también es un poco caro para nuestros sentimientos y nuestra propia historia, porque se llama José Babini. Sabemos que José Babini es uno de los pioneros de la historia de la ciencia en la Argentina y comenzó todo su desarrollo en nuestra Facultad de Ingeniería Química, que es donde él estuvo mucho tiempo trabajando. No solo eso, sino que también tuvo algunas actividades de gestión, fue secretario de Investigaciones, de Innovación y Transferencia Tecnológica en la Universidad de San Martín, fue director de la Autoridad Regulatoria Nuclear también hasta el año pasado, creo, digamos, es un inquieto desde distintos lugares, también forma parte de un colectivo que se llama Ciencia y Técnica Argentina, en el que confluyen muchos muy distinguidos investigadores de distintas disciplinas del país y que se animan no solamente a opinar de ciencia, sino de otras cosas también. Y bueno, lo que nos propone hoy Diego es una charla, una reflexión sobre bastones largos e ideas cortas, ¿no? Cómo el disciplinamiento social entra en tensión y en conflicto con una sociedad basada en el desarrollo del conocimiento, ¿no? Eso es un poco como él tituló, y a mí me revierte y me recuerda un poco que esto también está en línea con una actividad similar que hicimos el Día del Investigador Científico, en el cual también hicimos alguna reflexión sobre nuestra función de esa doble palabra, investigador, de esa doble, digamos, denominación, investigador científico, que también daba como una tensión. Nosotros la subtitulábamos como un rebelde institucionalizado. En tanto, nuestra actitud de científico siempre es romper el status quo, nos molesta el status quo, nos molesta el orden, nos molesta los límites, queremos siempre correrlos, transgredirlos, en ese sentido, indisciplinarnos. Pero eso lo tenemos que hacer en un marco institucional, lo hacemos en universidades, en institutos, bajo ciertas normativas, en un contexto de país, por supuesto, inmersos en una sociedad a la cual, con nuestras herramientas y con nuestras, digamos, expertise, intentamos mejorar.
O sea que también hay que reflexionar, no todo es libre albedrío, sino que hay que hacer alguna reflexión desde dónde y para dónde hacemos lo que hacemos. Eso un poco lo que hablábamos en ese momento. Y parte de este debate no es para nada nuevo, tiene muchos años y justamente Diego casi que es uno de los actores, al menos por ser un emergente de Exactas de la UBA, que es donde hace alrededor de 50 años se generó todo un movimiento de debate en este sentido, en esta tensión, y entonces la memoria histórica habla de cientificismo y anticientificismo o no cientificismo o ciencia politizada, como sea, con enormes pensadores como Warshawski, Klimovsky, entre otros, entre los cuales estaba también Rolando García, que era el decano de Exactas en el momento en el que irrumpieron las fuerzas policiales en la universidad, y que el mismo Rolando quizás es el responsable de que se conozca esta infausta noche como la noche de los bastones largos, porque él fue el que, al tratar de enfrentar a la policía diciendo yo soy el decano de la facultad, ustedes no pueden estar acá, recibió bastonazos en la cabeza y palazos como única respuesta a su requerimiento. Supongo que haber sido alumno de Exactas y haber estado ahí también le genera como cierta memoria indeleble, ¿no? Que a lo mejor de algo de eso también Diego nos puede contar. Yo quería también hacer una pequeña reflexión sobre esas imágenes de la noche de los bastones largos, ¿no? Esa policía entrando sobre todo sobre las fotos, ¿no? Las fotos y ciertas imágenes, una policía entrando con un uniforme gris, azulino, simple, esos cascos que no tenían ningún firulete, hasta el mismo armamento, que no sé si eran itacas o qué, pero que no tenían ni siquiera un interés estético, ¿no? Una cosa ascética, simple, ordenada, que no corría ningún riesgo ni ninguna indisciplina, ¿no? Contra la gente que estaba pensando y tratando de, como decíamos nosotros, correr esos límites. Ese ordenamiento que imponía la fuerza policial también, en algún punto es decir, esto tiene que ser así, hay cosas que no se pueden cambiar, el orden es como es, y nosotros somos los representantes de ese orden simple, que no se cuestiona, que no se revisa, como la historia, que no se revisa, que se ordena y se estratifica. En contra de, por supuesto, muchas otras personas que piensan que eso no es exactamente así. Y que en realidad, más que depositarios de una historia estratificada, eran unos representantes de un futuro negro, ¿no? Que llevó a la universidad muchas décadas empezar a recomponerse porque generó una sangría de profesores y pensantes muy, muy importante. Ese mismo ordenamiento ascético, podríamos decir, que va en contra de cierta creatividad que nosotros mismos queremos tener, es la creatividad incomoda, indisciplina socialmente, y porque es la que está todo el tiempo interpelando a ver hasta dónde está bien, hasta dónde está mal y dónde podemos ir mejorando. Esa misma creatividad indisciplinada quiero también hacer mención no puedo dejar de hacer mención a dos efemérides, al menos dos, de las tantas que hay hoy mismo, 16 de septiembre, cuando un grupo de adolescentes casi imberbes querían generar cosas como para estar mejor, y a ellos se les ocurrió, su creatividad fue querer tener un boleto estudiantil gratis o más barato, para poder ir a estudiar y aprender mejor. Algunos dicen que no solo por eso, pero en todo caso también por eso después fueron secuestrados, torturados y muchos de ellos
asesinados y todavía no conocemos su destino y su paradero. Para ellos, para adolescentes, su indisciplina fue pedir, su creatividad fue pedir por lo que mejor se les ocurrió en ese momento, que era un boleto estudiantil. Y también, en consecuencia con esto, y para ver que este tipo de actitudes no son originales de nuestra sociedad, de nuestro país, sino que nosotros también estamos funcionando como región a lo largo de la historia, y en estos tiempos podemos también hacer analogías específicas y puntuales. Hoy también se cumplen 43 años, el 16 de septiembre de 1973, donde también otro investigador, otro pensante, alguien que también estuvo haciendo una recopilación muy importante de su cultura chilena, desde la música, y lo conocemos mucho como un cantautor también, no solamente como un recopilador. Estoy hablando de Víctor Jara. Él no solo era eso, y casi que era más que eso, un hombre dedicado al teatro, era actor y director de teatro, enseñaba, tenía cátedras de teatro, y en la Universidad Técnica Nacional él estaba también tratando de ver cómo mejoraba desde su lugar, desde su creatividad, su sociedad. Y esa universidad fue sitiada. Al día siguiente se llevaron a 400 profesores, entre ellos él, lo llevaron al Estadio Nacional. Eso fue el 12 de septiembre, y después de 3 días de tortura lo asesinaron de 32 balazos, justamente hoy, un 16 de septiembre. Quizás también, y lo más emblemático y simbólico de esto es que antes de asesinarlo quisieron matar esa indisciplina, esa creatividad que él representaba como autor y como decidor, fracturándole las manos en la tortura. Así que yo creo que, bueno, todo este contexto me parece absolutamente pertinente como para que yo deje de hablar y en todo caso escucharlo a Diego con su propuesta de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Arranco agradeciendo la invitación. Si me permiten, yo voy a hablar de la Noche de los Bastones Largos, pero sí quiero, probablemente le dedique poco a la Noche de los Bastones Largos para poner más hincapié en un intento de contextualizar qué fue esa época y cuál es la apuesta. Me parece que con una buena contextualización podemos llegar a capturar el sentido de la Noche de los Bastones Largos en tanto que objeto de aprendizaje. Hay mucho para aprender de este episodio, mucho para aprender en el sentido en que me parece que se puede utilizar la historia de la manera más legítima, ¿no? Que es entender la historia para aprender de nuestro presente y saber hacia dónde tenemos que ir. En ese sentido, la Noche de los Bastones Largos es un episodio, a mi juicio, muy rico. Entonces digo, téngame un poco de paciencia. Yo creo que voy a necesitar un poquito más de media hora y quiero arrancar de 1955. Voy a llegar a la Noche de Bastones Largos, pero creo que es muy interesante tratar de entender en qué contexto se da. Tengo una mascota que me está... bastante más. Arranco en 1955, en septiembre de 1955, con el derrocamiento del gobierno de Perón, en un momento en el que se inicia en la Argentina lo que después se conoció como un intento de... Gracias. No hace falta. No importa, me la aguanto. Me tratan demasiado bien, voy a venir muy seguido, digo.